Bueno, hola a todos. Lo primero que quiero es agradecer profundamente la posibilidad del espacio, un espacio que vengo acompañando de manera personal hace varios años, y agradecer la presencia de ustedes y que confíen en mí para ello. No podré estar personalmente por una actividad que tengo pautada en España, pero les dejo 4 módulos para compartir y les comento que en los días próximos estaré junto a ustedes online para cualquier tipo de resonancia, pregunta, aclaración, profundización de algún tema que haga falta. Muchas gracias. Este primer módulo nos permite repensar la formación inicial y la formación permanente a la luz de los nuevos paradigmas y en relación a la manera de transitar los consejos evangélicos. Lo primero que tenemos que repensar es la idea de formación permanente. Y para ello voy a remitirme a lo que plantea Amadeo Sensini con respecto a la formación. En el momento de la elaboración de la tesis doctoral, tuve oportunidad de conversar con él acerca de que me explicara por qué era su preocupación por la formación permanente. Y muy ampliamente me respondió en ese momento que cuando estaba escribiendo el documento Vita Consagrada, encuentra en la carta de Pablo a los Filipos, de 2, del 1 al 5, tengan ustedes los mismos sentimientos del Hijo. Él me contaba que en ese momento empieza a advertir que sentimientos eran interpretados como la manera de enfrentar y redirigir los problemas de la vida. Y él dice, es mucho más correcto hablar de sensibilidad como parte de esos sentimientos. Él dice, creemos en un Dios sensible, un Dios que se sensibilizó. Ahora bien, cuando él plantea la formación permanente, considera que todavía no se la entiende en profundidad, porque se la cree como algo estético, como algo psicológico, como algo psicopedagógico, cuando en realidad es un hecho de tipo teológico. Perdón. Que tiene que ver con el paso de la mano de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Él dice, hemos perdido sensaciones, emociones, sentimientos, sueños, deseos, criterios selectivos, afectos y pasiones. Y esto es lo que en realidad tenemos que volver a recuperar. Para la construcción, y ya hacia el final, en el 4º módulo lo vamos a ver, de una sensibilidad evangelizada. Una sensibilidad evangelizada que tiene que ver con bajarse de la crisis del ideal del yo para decidir a partir de la libertad interior que quiero que me habite como hijo amado de Dios. Recorriendo los modelos de formación permanente, que creo que vale la pena para ubicarnos en este momento, existieron 6 modelos de formación. El primero, basado fundamentalmente en la represión de las pasiones, cuestión que vamos a ver también más adelante en la idea de sublimación. El segundo, de observancia común, donde lo relacional iba planteado en torno a esto de la perfección. Luego la psicología fue entrando de manera tal que surgió el de la autorrealización, basado en el humanismo americano, en la autoaceptación, tercero y cuarto, y el quinto, ya basado casi exclusivamente en la ciencia. Por lo cual, esto fue dando paso al 6º modelo que tenemos hoy, que es el modelo integrativo. Un modelo de integración entre la ciencia humana y el camino religioso sacerdotal
con el fin de una formación espiritual. La formación permanente como un dispositivo continuo para favorecer el desarrollo integral de la persona, para su crecimiento en totalidad. Pero acá tenemos que aclarar algo. El concepto de formación permanente surge con dos pedagogos franceses en la década del 62, Armand y Drancourt, que decían, es un proceso para el crecimiento de la formación del religioso y la religiosa sin hacer hincapié en lo intelectual. Pero la formación permanente fue teniendo esa especie, digamos, de limitación, donde se la entendió mucho como formación intelectual y no como una formación del corazón, que es en realidad el desafío que tenemos en este tiempo, pensando que ¿para qué nos formamos? Nos formamos para tener un corazón de hijos e hijas de Dios y decidir de allí con libertad, no solamente lo que corresponde, sino fundamentalmente qué queremos que nos habite porque Dios nos ama. A su vez, luego de repensar esta formación permanente, tenemos que pensar en qué recursos psicoespirituales harían a que esta formación de esta sensibilidad evangelizada no pudiera concretarse. Y entre los recursos psicoespirituales que impedirían esta formación están las heridas del pasado que no se integraron, la imposibilidad de amar con sanidad, el exceso de autocentramiento, la tendencia a la victimización, la imposibilidad de cuidar y de cuidarse, la imposibilidad de obedecer, la falta de pasión por la vida y las relaciones dificultosas con la autoridad, sea que uno es autoridad o que uno debe obedecer a una autoridad. Estos impedimentos en realidad son los que de algún modo en esta formación inicial tienen que ir trabajándose para que los desafíos que la vida religiosa plantea con posterioridad puedan ser metabolizados. Y además, metabolizados y entendidos como dificultades o impedimentos de cualquier estado de vida, no solo de un estado de vida religioso. Ahora bien, ¿qué significa metabolizar? Este concepto es de una gran psicoanalista que es Piero Lanier. Piero Lanier nos habla del concepto de metabolizar diciendo lo siguiente: metabolizar no es transformar una cosa en otra. Por ejemplo, cuando nos cuentan la ostra perlífera, no es transformar la arena en una perla, es tomar lo externo para hacer lo propio y sacar de allí la fuerza necesaria para seguir. Lo heterogéneo se vuelve homogéneo, pero siempre con la ayuda de los otros significativos. No podemos metabolizar solos. Los otros significativos son los que nos ayudan en la deconstrucción de lo complejo en simple para poder metabolizarlo. Esto permitiría asumir las dificultades, insisto, de cualquier estado de vida, dificultades vinculadas fundamentalmente a poder ser uno entre otros para formar un nosotros. ¿Cuáles serían otros impedimentos? Bueno, los correspondientes a estructuras de personalidad con alguna dificultad. Dependientes, personas con matiz más paranoide, personas con dificultades sociales, falta de autocrítica, exceso de autocuidado, etc. Ahora, todo esto transcurre casi con la urgencia de una reforma paradigmática. ¿Por qué este es el tiempo de la reforma paradigmática y por qué se ha dado este tipo de ruptura?
Porque en realidad sabemos, un paradigma tiene que ver con valores, con creencias, con premisas que muestran la visión que una sociedad tiene de la realidad, los problemas, las respuestas. Pero la complejidad de las situaciones humanas ha hecho que los paradigmas deban modificarse. Y esos paradigmas requieren como la comprensión de anomalías actuales de situación que entran en crisis, que no pueden dar respuestas a fenómenos que hasta ahora habían surgido. Un ejemplo que quiero dejarles de esto es el video Amén Papa Francisco. Cómo en realidad el Papa muestra allí una reforma paradigmática donde puede afrontar de manera sumamente apropiada y formativa la manera en que los jóvenes de este tiempo prácticamente los sorprenden con realidades tan ajenas a él. Sin embargo, cómo los puede escuchar, cómo puede seguir formándolos desde su propio criterio formativo. Entonces, se impone desarrollar un nuevo tipo de pensamiento. Insisto, el ejemplo está en el video, ¿no? Un nuevo tipo de pensamiento, un pensamiento que permita ver en la errancia las características de lo humano y la condición de aprendizaje, donde se pueda de alguna manera, por un tipo de pensamiento nuevo, ver un horizonte esperanzador, un pensamiento que dé lugar a lo que en la actualidad llamamos la esperanza activa, que es un tipo de esperanza que tiene que ver con cómo somos generadores de la misma, sin pensar que la esperanza va a venir solo por lo que la gente de afuera, los factores externos, puedan hacer. Permite atravesar este tipo de pensamiento las circunstancias de vida de una manera diferente, permite a su vez pensar en paradojas, lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Por ejemplo, el regalo del dolor en cada situación difícil de vida que nos toca transitar. Permite comprender que no existen verdades únicas, que hay que acceder a la humildad intelectual. Permite comprender que el solo saber no basta y que los viejos saberes y seguridades comienzan a ser inservibles, porque en realidad nos guía la intemperie, la incertidumbre y el desgaste de todos aquellos factores que nos están uniendo en la dimensión humana. Esto prepara también para algo que vamos a ver en el cuarto módulo, que es la sabiduría para la vida comunitaria. Y permite ver cómo puede darse el seguimiento a un Cristo obediente, un Cristo pobre y un Cristo casto. El seguimiento a Cristo obediente, que tiene mucho que ver con consolidar sabiduría de vida para la sabiduría comunitaria, comprendiendo, como dice el doctor Dan, que la transformación individual genera transformaciones comunitarias y que en ese sentido la sabiduría tiene mucho que ver con poder vivir comunitariamente en obediencia, siendo cada uno uno mismo, pero a partir de ser uno mismo, la construcción del nosotros. Acá tengamos en cuenta lo que dice Owen: la verdadera salud mental de un religioso o una religiosa están apoyados en su comunidad. Por lo tanto, el Cristo obediente, basado en lo que tiene que ver con la sabiduría. ¿Cómo seguimos al Cristo pobre? Y acá hay un tema fundamental que nos aporta la psicología, en el sentido de la pobreza. Poder transitar el voto de pobreza está muy relacionado con el tema de la consolidación de la identidad.
siguiendo a Fromm, quien en realidad no sabe quién es, quien en realidad está alienado en sus propias capacidades, no podrá transitar de manera apropiada la pobreza, porque en realidad necesita siempre tener, porque no puede ser. Tener dinero, tener títulos, tener razón, porque inclusive no puede tener una identificación saludable con Jesús. ¿Por qué? Porque ya se siente identificado y no hace un camino de identificación como situación. Llegó a la meta y muchas veces esa meta es simplemente una máscara o una meta de funcionario de la fe como tal. Entonces, el Cristo pobre asociado a consolidación de la identidad para una identificación saludable con Jesús, siempre como situación, nunca como meta. Y esto también le permitirá transitar una ética en situación y no una ética como meta. Le permitirá tener criterios propios, tener autocrítica y potenciar cada vez más sus posibilidades. Y con respecto al seguimiento de Cristo Virgen, la vocación radical de amar. Aprender a amar sanamente y ver en la permanencia del amor el sentido de la vida. El antídoto ante los hechos disruptivos de la vida y ver también que la integración de la sexualidad es clave en esto. El amar con sanidad impide el ensimismamiento intelectual, el ensimismamiento espiritual, el ensimismamiento litúrgico y por sobre todas las cosas el pastoral, cuando muchas veces nos tenemos que preguntar si queremos o hacemos pastoral para que nos quieran. Como dice Fromm, amar no es fácil para nadie. Esto significa que aprendemos a amar todos los días.